En la presentación voy a intentar hablar primero del concepto de ciudad y de cómo está creciendo la población a nivel mundial, dar una vista de pájaro a todo lo que es el crecimiento urbano, para luego entrar más en concreto en el concepto de Smart City y sobre todo desde el punto de vista de ciudad innovativa, colaborativa, participativa, viendo un poco el concepto global de Smart City. ¿Por qué estamos hablando tanto de ciudad? Porque de hecho las ciudades están en el mundo desde Roma, está en Roma desde hace miles de años, pero es cierto que hay un crecimiento de población urbano a nivel mundial. Aquí en esta gráfica vemos cómo ha ido creciendo, cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo y cómo en el año 2050, pues a nivel mundial se espera que el 75% de la población esté en núcleos urbanos, en ciudades, poblaciones, municipios de distinto tamaño, pero en núcleos urbanos. Esto a nivel global, pues del 2009 al 2050 han pasado, casi hemos doblado la población mundial que está en las ciudades. En Europa, como ya hemos visto antes por las presentaciones que ha habido, ya estamos en este índice del 75%, pero hay que verlo también, eso que implica a nivel mundial para entender la importancia que están teniendo las ciudades. Evidentemente, el crecimiento está siendo muy distinto a nivel mundial. Aquí tenemos un mapa con la media de crecimiento anual. En los colores azul más oscuros es donde el crecimiento es más alto, ¿no? Que se está concentrando pues, en algunos países de Asia y en África, pero sobre todo globalmente, sobre todo en Asia y en África. En el color malva es donde, y lila es donde estamos en España, que casi antes lo comentamos en la comida, estamos en un crecimiento de población llana, ¿no? Porque ya tenemos el gran volumen también de población en las ciudades. Pero este crecimiento a nivel mundial y de concentración a nivel urbano está haciendo que las ciudades tengan un peso muy importante. Aquí también tenemos un mapa en el que vemos cómo se están produciendo los nacimientos. Estos son los nacimientos por día, ¿no? Que está un poco alineado con lo que veíamos antes, de dónde están los números más grandes, dónde se están produciendo el incremento de población. Y aquí hay un dato también importante que es, si ya estamos en el 53% de población viendo en las ciudades, estamos utilizando solo un 2% del territorio, o sea, toda esa población se está concentrando en unos determinados territorios, que eso llevan a unas ventajas desde el punto de vista que es en las ciudades donde se está produciendo el desarrollo económico, pero es también en las ciudades donde al concentrarse la población urbana se están cayendo todos los retos de sostenibilidad, porque es en las ciudades donde estamos consumiendo pues entre el 60 y el 80% de energía, donde estamos también impactando de forma más fuerte en todo lo que es el cambio climático. Pero ese peso que está teniendo las ciudades hace que en las ciudades están cogiendo también un mayor peso a nivel político y a nivel institucional. Por ejemplo, hay organismos, tanto en la Comisión Europea como a nivel mundial, que los grandes debates se llevaban a nivel de nación y están creciendo mesas o direcciones de desarrollo territorial que hacen que el papel de los alcaldes y el papel de las ciudades tenga un protagonismo mayor, porque en el final es en las ciudades donde se van y esto también se comentaba antes, donde se van a lidiar los retos del siglo XXI. Si conseguimos dar un cambio a cómo consumimos energía o cómo impactamos en CO2, va a ser en las ciudades, porque es donde está concentrada la población. Aquí hay una frase que ahora ya se ha hecho famosa del que fue alcalde de Denver, que decía que así como el siglo XIX fue el siglo de los imperios y el siglo XX el siglo de los estados-nación, el siglo XXI sea el siglo de las ciudades. Esto lo decía ya en el año 2000, estamos en el año 2013, pero cada día esa frase va cogiendo mayor peso, porque es cierto que están cogiendo las ciudades un mayor peso para combatir los retos del siglo XXI y un mayor peso político.
que hay datos, justo en septiembre se presentó el informe del IPCC, que es un estudio muy relevante sobre el cambio climático, que aparte de dar una situación alarmante del cambio climático, también se decía, bueno, el cambio climático en el que ha habido grandes debates de si es un origen, podríamos decir, natural por lo que es la evolución del mundo, o si su origen se debe, o si todo lo que está impactando el cambio climático viene por origen humano, ¿no? Se decían, es 95% de origen humano, del impacto que estamos haciendo los humanos. Por tanto, aquí tenemos unos retos de cambios de modelos. Aquí tenemos un mapa en donde tenemos el consumo de energía per cápita a nivel mundial. Bueno, pues también hay, evidentemente es desequilibrado porque tenemos los países menos desarrollados con un menor consumo de energía, pero si continuamos consumiendo esta energía vamos a acabar los recursos naturales, porque los recursos son finitos y por tanto hay una necesidad de hacer cambios en los modelos tanto de consumo como de generación de energía. Otro reto que también tenemos muy importante es el reto de la edad y cómo lidiar, cómo gestionar las ciudades y cómo gestionar la sociedad teniendo en cuenta que la media de edad está subiendo. Y esto pues también en Europa, y aquí tenemos un mapa ahí pueden ver pues en azul quedan los datos del 2012 y en casi rojo los datos del 2050, pues en Europa estamos en que el 2050 el 34% de población sea una población mayor de los 65 años. Por tanto, esto también tiene unas consecuencias de cómo gestionamos la ciudad y cómo preparamos la ciudad teniendo en cuenta esa distribución de edad. Y otro gran reto que también salía es todos los temas de movilidad. Las ciudades están creciendo, cada vez hay más capacidad, a pesar de las crisis, hay capacidad para tener varios autos por familia, pero esos autos no caben en las calles, ¿no? Por tanto, tenemos todos estos retos que llevan a que, vinculado a lo que decíamos del rol de las ciudades, igual que en los años recientes ha habido grandes movilizaciones ciudadanas, igual que en el siglo XXI las revoluciones son ciudadanas, en el siglo XXI también las grandes transformaciones son urbanas y las grandes transformaciones vendrán a través de los núcleos urbanos. Antes Gabriel comentaba que la sociedad cambia muy dinámicamente, pero que las infraestructuras de ciudades cambian más lentamente, pero a pesar de ello, las grandes transformaciones vendrán por las zonas urbanas. Y ahí vamos al concepto de Smart City, ¿no? Primero, ¿por qué todo y que hay alguna empresa tecnológica que ha cogido el nombre de Smart Planet, pero la gran fuerza está en el concepto de Smart City? ¿Por qué Smart City, no Smart Countries, no Smart Regiones? Por lo que decíamos del rol de las ciudades, porque al final lo que se haga en las ciudades es lo que va a provocar cambios importantes en la sociedad. La Smart City, su objetivo final es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, teniendo a los ciudadanos como eje, pero con dos bases muy importantes, que es la sostenibilidad medioambiental para dar respuesta a estos retos de consumo de energía, de impacto del CO2, pero también con una base importante, con un equilibrio con lo que es la eficiencia económica, la sostenibilidad económica. ¿Cómo podemos mantener el nivel de calidad de vida que estamos teniendo en España, que es un nivel de calidad de vida alto, dando respuesta a estos retos de sostenibilidad medioambiental, pero también a que podamos reducir los costes de gestión de los servicios? Y ese equilibrio es lo que da respuesta a lo que responde el paradigma de Smart Cities. Antes comentábamos en la comida de decir, bueno, es que me he encontrado en algunos debates de decir, Smart City es el mejor nombre para bautizar ello, porque decir, ahora hablamos de Smart City, hubo un tiempo que hablamos de ciudades sostenibles, hubo un tiempo que hablamos de ciudades digitales. Para mí Smart City es un paraguas donde se integran
todo lo que venimos haciendo con ciudades sostenibles, ciudades digitales. Las ciudades hace mucho tiempo que están haciendo cosas para hacer las ciudades más sostenibles, pero Smart City es como un paraguas que lo aglutinan. Quizá podría haber nombres mejores, pero lo que es cierto es que ese nombre hoy está teniendo un impacto a nivel mundial, en Europa, en Latinoamérica, en Asia, y por tanto es un concepto que agrupa distintas actuaciones y que, podríamos decir, aglutina un concepto que se entiende en distintas partes del mundo. Y eso es lo que, por lo que también es importante y por lo que antes también Mercedes, cuando comentaba todos los programas de la Unión Europea y que insistía a decir, no queremos financiar proyectos oportunistas que responden, podríamos decir, porque Smart City está de moda, sino que tengan una trayectoria, un proyecto a largo plazo de ciudad, de sociedad inteligente, y que los proyectos que se presenten estén alineados con un proyecto a largo plazo, ¿no? Y por tanto, eso lo que es importante es que ese concepto ha hecho una explosión en 3 años muy importante, pero a nivel mundial. ¿Cómo vemos cómo imaginamos esa ciudad inteligente? Porque luego hablaremos un poco de la tecnología, pero la tecnología es un medio, no es un fin. La ciudad inteligente no es la ciudad que tiene más gadgets tecnológicos, sino es la ciudad que consigue como decíamos, una mejora de calidad de vida, y para ello es importante que la ciudad sea creativa, que impulse el talento y que impulse y que facilite que la creatividad de sus ciudadanos y sus emprendedores se desarrolle, que sea inclusiva. Antes también, esta mañana estábamos hablando del concepto de inclusivo, cuando tanto en las distintas ponencias que ha habido esta mañana, pero debe ser inclusiva desde el punto de vista de las distintas capas sociales, como desde el punto de vista inclusiva para que todo el mundo tenga acceso a la tecnología, inclusiva a nivel social. Ha de ser abierta tanto desde el concepto de publicar, de que los gobiernos publiquen los datos y sean abiertos, como también desde un concepto global abierta. Por ejemplo, en el aspecto de educación se está avanzando también mucho en el tema de cómo hacer llegar temas educativos a población que está en distintas partes del mundo. El concepto de ciudad abierta tiene que tener un concepto de ciudad Smart City, y muy importante, colaborativa. Una ciudad inteligente no se va a desarrollar porque el municipio lo decida y por sí solo impulse un proyecto de Smart City, ni porque la iniciativa privada venga con grandes proyectos de Smart City. Tiene que ser un proyecto de colaboración entre el sector público, el sector privado, pero muy importante, los emprendedores, la academia, las universidades, los ciudadanos y la sociedad civil organizada, desarrollando lo que se llama concepto de inteligencia colectiva. Y en ese sentido, por eso también decía que el eixo atlántico es una buena muestra de aquello de colaboración entre distintos municipios, porque aquí hay que compartir experiencias, compartir conocimiento y antes también desde la Comisión Europea se comentaba la importancia de los consorcios, del equilibrio del ámbito industrial, del ámbito ciudadano, de la ciudadanía. La tecnología nos ayuda a poder desarrollar esos conceptos, pero decíamos, es un medio. Ha habido un elemento de impacto tecnológico que ha sido el teléfono móvil. Hoy hacemos miles de cosas con el teléfono móvil, que decíamos, no sé cómo lo hacíamos antes, pero llevamos todos encima el teléfono móvil, no podemos vivir sin el teléfono móvil, y es cierto que el teléfono móvil nos hace las cosas más fáciles, nos ayuda a acceder a información, a contratar viajes, a acceder a cualquier tipo de información, y no solo
lo que es los teléfonos móviles, sino lo que se llama el concepto de Internet of Things o de sensorización en las ciudades, que es que podamos tener sensores de humedad, de tráfico, de nivel de contenedores de las basuras, de humedad en los parques, y todo eso es información que nos permite gestionar. Pero esto es una base que tenemos para construir a partir de ahí. Lo que es más importante es para qué lo hacemos y, por tanto, esa tecnología que realmente sirva a los objetivos de mejora de ciudad y a los objetivos de innovación. Saskia Sassen, que es un referente en el concepto de ciudad, es profesora de Sociología de la Universidad Columbia de Nueva York, dice: la tecnología siempre ha de estar al servicio de los habitantes, de los ciudadanos. Y por tanto, la tecnología la utilizamos para innovar, para hacer cambios de modelo y de cultura. Cambios en los servicios o en los usos. Ahí tenemos, por ejemplo, 4 tipos, ¿no? Todos los temas que se está haciendo, por ejemplo, en temas de alumbrado público, para que el alumbrado pueda ponerse en marcha en función de la luz solar que hay en ese momento. No todos los días de invierno son igual de oscuros, por tanto, el hecho de poder tener un alumbrado público que se pueda poner en marcha en función de la luz solar que hay o en función del número de personas que pasen, esto ya hay experiencias que reducen cerca del 30%, y eso es 30% de energía, por tanto, sostenibilidad medioambiental, y 30% de costes, por tanto, sostenibilidad económica. O en temas de residuos, el que podamos tener sensores que, para poder saber cómo está de lleno un contenedor, y por tanto que el camión vaya a cuando esos contenedores están llenos. Eso, las experiencias es que es mucho más, el retorno a la inversión es mucho más claro en las zonas, podríamos decir, disgregadas, que no en un centro urbano masificado, porque siempre el camión ha de pasar por allí, ¿no? Pero ahí también hay oportunidades. O en los temas de cómo cambiamos también los modelos de construcción en el que vamos incorporando que los edificios sean más sostenibles energéticamente, o en temas de movilidad, que ahora entraremos más a fondo porque es uno de los grandes retos que tiene la sociedad. Las calles son espacio finito, o los llenamos de coches o tenemos usos, o la calle es para pasear, para tener parques, para visitar edificios, y por tanto situaciones como esta, que puede ser cómica, pero es una foto real, es decir, cómo gestionamos la movilidad en las ciudades, porque tenemos más autos de los que nos caben en las calles, ¿no? Las restricciones de espacio llevan a una congestión, y eso, decíamos, en las grandes ciudades es un macro problema, en las ciudades medianas pues es menos problema, pero es uno de los temas que hemos de ver cómo gestionamos. Además, el gran uso de transporte privado de automóvil nos lleva también al impacto medioambiental el impacto de CO2, el más alto es por el uso de auto privado. De hecho, en Europa, si no hacemos nada, solo con el CO2 de los coches privados, podríamos decir, llegaríamos al tope de los límites que tenemos para los años 2030 y 2040. Por tanto, hay que hacer cambios también en los modelos de movilidad. En las ciudades que están creciendo muy fuertemente, y eso por ejemplo en Latinoamérica se está dando, hay un debate sobre el modelo de ciudad dispersa versus el modelo de ciudad compacta, en el sentido también de decir, la movilidad, para reducir los temas de movilidad podemos cambiar formas del concepto del auto, pero hemos de reducir los movimientos de coches, y por tanto todo lo que es
el impacto, y antes nos explicaban el proyecto de La Coruña, ¿no? Cómo vemos La Coruña, pero luego también cómo vemos todo el eje de desarrollo de La Coruña, y por tanto cómo con el desarrollo de ciudad también todo el concepto de cómo se desarrolla la movilidad en todo ese entorno de ciudad. Se está avanzando en temas de repensar el vehículo urbano. Las bicicletas están teniendo un impacto muy fuerte y a nivel mundial, pero también hemos de repensar lo que es el vehículo que circula por las ciudades, en el sentido de que se debe pasar a vehículos más pequeños, eléctricos y compartidos. Sobre el concepto de compartir, luego hablaré profundamente porque es un cambio importante cultural que está viniendo. Aquí hay experiencias importantes y como la de Málaga, en lo que es el impulso del coche eléctrico. Antes también les contaba que cuando hablaba de los proyectos que está impulsando la Comisión Europea, que se pivotan sobre movilidad, energía y tecnología, el coche eléctrico es un eje. El coche eléctrico, si cogemos las estimaciones que teníamos hace 5 años, no se ha desarrollado tal como se estaba pensando que se desarrollaría, pero es un camino sí o sí. Y de hecho ahí, tanto desde la Comisión Europea como distintas instituciones, es ver cómo potenciamos el desarrollo del coche eléctrico, porque es un camino hacia la sostenibilidad. Y ese camino hacia la sostenibilidad también lleva el refuerzo de todo lo que es el transporte público, evidentemente adecuando infraestructuras y con todo lo que es el concepto de movilidad integrada, ¿no? de cómo de cara al ciudadano vemos esa movilidad integrada del transporte metro, autobús, tren y bicicleta, cómo se cubren los distintos tramos. Y cómo también buscamos caminos de movilidad alternativos. Esto es una imagen de Medellín. Medellín es una ciudad con una población muy grande. Medellín además tenía unos problemas sociales muy importantes y tenía unos barrios, es decir, que son los que están en los extremos altos de las montañas, con un nivel social, nivel económico bajo y que estaban como aislados de la ciudad. Ahí cuando se planteó cómo hacer llegar el transporte público, el primer problema era abrir calles, porque no habían ni calles para hacer llegar el transporte público. Entonces, en ese caso, hicieron 2 cosas, que es poner en marcha el metrocable, que no es para turistas, sino es para las personas que suban a las ciudades. O sea, tenemos en otras ciudades europeas, bueno, en Porto además también hay un teleférico para cruzar el puente, pero más como objetivo turístico. Allí era como sistema alternativo para hacer llegar a la población, y además ahí en este caso se puso lo que es la gran biblioteca de Medellín, una gran biblioteca pública, podríamos decir, en el barrio más pobre y en el extremo de este metrocable. Eso permitió darle un cambio y provocar una integración social importante. El día que estuve en Medellín, cuando subía en el teleférico, en el metrocable, habían personas del barrio que subían y les pregunté cuánto habían cambiado, el tiempo que habían tardado en llegar de la ciudad al barrio. Y pasaron de unas 2 horas a unos 20 minutos, porque antes quedaba como el barrio como totalmente aislado, ¿no? Por tanto, también es cómo innovamos en soluciones de movilidad, porque no todas las respuestas son iguales en cada una de las ciudades. Como antes comentaba Mercedes, los retos son distintos, pero a veces los caminos son alternativos. Evidentemente, la tecnología nos ayuda además a tener todo el tipo de información de cuál es el mejor camino para llegar a un punto, de cuál es la información también de autobuses, de transportes urbanos, y también hay un tema que se está desarrollando, esto sí que va a medio plazo, pero en las empresas de automovilísticas están invirtiendo en lo que es la conducción automática, que eso sobre todo primero se va a implantar en lo que son autopistas, porque lo que son autopistas es mucho más fácil de poder
de que el coche, a partir de sensores, de información, pueda conducir automáticamente, pero por ejemplo en Japón acaban de, justo fue este año, que decían que van a autorizar, van a habilitar que su plan es que en el 2020, por tanto no está tan lejos, en las autopistas se puedan empezar a hacer pruebas de conducción automática. Y esto pues está invirtiendo Nissan, Toyota y otros operadores que están irrumpiendo ese mercado, como es Google, que desde el mundo de la tecnología está invirtiendo y está desarrollando coches de conducción automática. Esto es un camino más a largo plazo, pero también lo que indica es todo de, una cosa es que el coche funcione automáticamente y otra es que recibamos información para hacer la conducción más fácil. Pero sobre todo entrando en lo que es el cambio de valores, ¿no? Y esto es un chiste de un niño que dice a su papá: no me des un coche para jugar, no tienes un autobús o una bicicleta. Hay cambios de valores que vendrán por las nuevas generaciones. Nosotros, a una cierta edad, en España, igual que en Portugal, el tener coche propio, el tener vivienda propia, es sinónimo de estatus. Pero hoy los jóvenes de 20 y pico de años no tienen la misma presión social para tener coche que lo que tenían pues hace 20 años atrás. Y hay un concepto que entra fuerte, que es el concepto de compartir, que se ha generalizado en las bicicletas y en Barcelona pues tuvo el sistema de bicicletas público tuvo un impacto social muy importante, pero ahora hay sistemas de servicio de bicicletas públicos en todas partes del mundo. Y hace poco estaba en Quito, que es una ciudad que está rodeada de altas montañas, y pensaba, aquí la bicicleta pública no tiene sentido, y también hay servicios de bicicleta, porque lo que es en la zona. Por tanto, se ha empezado en un concepto que es la bicicleta, pero esto pasará a lo que es el concepto tanto de motos como compartidas como de autos compartidos. En París hay un sistema que le llaman el Leaf, que el mismo concepto de la bicicleta, que hay un parque de bicicletas que tú la coges de un sitio y la dejas en otro, pues pasa con el auto. O hay sistemas también de compartir vehículos, tanto por redes sociales de personas que comparten vehículos, como el concepto también de utilizar el vehículo por horas. El concepto de compartir, lo que diréis, es un concepto que irá más en distintos tipos de servicios, que viene por las nuevas generaciones y que también tendrá impactos económicos y de modelo en distintos negocios. De tener información de muchos enfermos diabéticos, cómo los diabéticos pueden cambiar su modo de alimentación, en lugar de tener, podríamos decir, determinados productos prohibidos, en función de lo que comen, se inyectan la insulina. Y por tanto aquí también hay cambios importantes en cómo soluciones que pueden ayudar a enfermos crónicos. Antes también se ha hablado en La Coruña el tema de participación. Es muy importante el tema de participación cuando decimos Smart ciudades inteligentes y la basamos en los ciudadanos inteligentes. Los ciudadanos han de participar, como en La Coruña, en cuáles son los problemas, cuáles son las prioridades, y también pero no solo puntualmente, sino de forma continuada. Aquí hay, por ejemplo, este ejemplo de Brasil, en donde se consultó sobre el presupuesto y se evadió el presupuesto del municipio en función de las respuestas de la ciudadanía. Y ahí, para los políticos, es muy importante, si se consulta, es cómo se responde a esa consulta. O en un proceso de Medellín. Ahí fíjense que es con papeles. La tecnología nos ayuda, pero es más importante la participación sea electrónica, o sea, a mano alzada, que no el que sea electrónica. La tecnología nos ayuda, pero lo que es importante es cómo contamos con esa participación.
Que un ejemplo que me gusta contar voy a contar dos ejemplos, no solo de participación ciudadana, sino de implicación ciudadana, porque yo pienso que es uno de los retos que también tenemos en nuestra cultura, en la española, y yo pienso que también va a pasar también aquí en Portugal. Esto es un ejemplo de Chicago. En Chicago tienen bombas de riego en la calle, pero en invierno se cubren de nieve. Y había el problema de cómo mantenerlas. Al final ha habido, esas bombas de riego han estado, por ejemplo, son tuteladas por un ciudadano que se encarga de saber dónde está y de sacarle la nieve cuando se cubre de nieve. Y si ese ciudadano se va de vacaciones, le pasa la tutela a otro ciudadano. Pues son temas de implicación ciudadana, de cómo los ciudadanos también se corresponsabilizan con los servicios. O este es un ejemplo de Nueva York, que tenía una vía férrea que estaba para tirar al suelo, y se inició un movimiento ciudadano de recuperar las vías. Se presentaban varias propuestas y al final se acabó construyendo lo que se llama la Heinlein Park. Pero un tema importante, y la cultura allí es distinta de la de acá, pero yo pienso que nos da también apuntes de cosas, que es, ese espacio está gestionada por la Asociación de Amigos de la Heinlein, o sea, está gestionada por una sociedad civil, no desde el ámbito, tiene el soporte de la ciudad de Nueva York, se han buscado varias vías de financiación, pero la gestión la está haciendo la sociedad civil. Aquí en España tenemos varios ejemplos de cómo también la sociedad civil está gestionando determinados espacios que han quedado vacíos de no construcción, cómo se están convirtiendo en huertos urbanos, y eso es un ejemplo de que la sociedad coja un espacio y lo gestione. Y cada vez la administración ha de jugar también un rol de facilitador para que la sociedad, para que la ciudadanía tenga un rol más importante. En el concepto de cómo está variando el rol de la administración local, hace años, llevamos años trabajando desde la administración local en el concepto del gobierno electrónico. Administración sin papeles, servicio 24/7, administración eficiente. Y se ha avanzado mucho en todas las administraciones locales. Ahora estamos en el concepto de gobierno abierto, de datos abiertos, ser transparentes, buscar la participación. Y el siguiente salto, y totalmente vinculado al concepto de SMART, es lo que se llama el concepto, que los americanos lo bautizan todo y lo han bautizado como el e-government, que es, si el e-government era cómo me mejor hacia adentro, el gobierno electrónico es cómo me abro y busco la participación, el e-government es cómo implico a la ciudadanía de forma activa, no solo preguntando, sino cómo hay una implicación mayor con la ciudadanía. Y hay ejemplos, por ejemplo, con el Open Data, que seguro que hay muchos de los municipios que están ustedes aquí, que ya están abriendo datos, pero lo importante de abrir datos no es solo decir, abro datos, soy transparente, he publicado datos y aquí acaba mi función, sino lo que es importante es abrir datos para que la ciudadanía conozca, pero también que se abran de forma que los emprendedores puedan hacer uso de esos datos para crear nuevos servicios de información, de servicios nuevos, que utilicen esos datos que tiene la administración para desarrollar nuevos servicios. Y por tanto es muy importante el cómo se publican esos datos y con qué objetivo, porque si no al final publicaremos datos y luego todo ese esfuerzo que habremos hecho, el uso que se hace después es muy bajo. Es muy importante cómo esa información puede ser utilizada por los emprendedores y cómo potenciamos desde la administración con un proceso de innovación también hacia adentro, la colaboración público-privada, la compra pública innovadora. Antes nos hablaban de, por ejemplo, uno de los ejes de la Comisión Europea es cómo poder contratar cosas que aún no existen. Y eso es uno de los retos que tenemos como administración. El modelo de contratación pública está pensado para contratar mesas, que sepamos, bienes, que sabemos, necesitamos tantas mesas de este tamaño. Hacemos un concurso y al mejor precio adjudicamos.
Cuando contratamos servicios o cuando queremos contratar servicios innovadores, no tenemos cerrado el cómo va a ser ese servicio. Y eso hemos de ver cómo adecuamos los procesos de contratación pública para poder hacer esa compra pública innovadora. O cómo la administración pasa a ser de facilitador a proveedor. Les voy a poner un ejemplo. Yo hace años trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona, de la directora de tecnología del Ayuntamiento de Barcelona. Fue cuando hubo la explosión del bicing, del sistema de bicicletas, y la primera app que desarrollamos desde el Ayuntamiento de Barcelona fue una app para que la gente supiera dónde había una bicicleta libre, porque como tuvo mucho éxito, el problema es que ibas a buscar una bicicleta y no encontrabas en el sitio más cercano, o querías dejarla y no había sitio vacío. En ese caso, el Ayuntamiento contrató, hizo la app y está siendo muy utilizada. Hoy, lo que tendría que hacer el Ayuntamiento, esto fue hace años y en ese momento fue correcto, pero hoy lo que tendría que hacer es liberar esa información y que los emprendedores desarrollen esa solución desde distintos puntos de vista. Entonces, hemos también de ver cómo desde la Administración pasamos a ser, en algunos casos, facilitadores más que proveedores directos. En relación con la Administración, con la colaboración público-privada y con los procesos de contratación, la RECI, la Red Española de Ciudades Inteligentes, anunció que iba a hacer una propuesta justo en la reunión de la RECI que hubo en noviembre en el Smart City Expo World Congress, y ahora está trabajando en lo que es cómo hacer recomendaciones de cómo hemos de cambiar modelos de contratación para que se adecúen. Antes, en Fundación Metrópolis nos decía, la sociedad cambia mucho, las ciudades van más lentas, pero ahí también podemos decir, la sociedad cambia muy rápidamente y los procesos administrativos tardan mucho en poderse adaptar a esos cambios, ¿no? Entonces ahí hemos podríamos decir, empujar, y eso desde las organizaciones de ciudades es muy importante. También desde ese punto de vista de colaboración, igual que antes decía, el Eixo Atlántico es un buen ejemplo de colaboración de municipios de Portugal y España. También justo en noviembre se firmó el acuerdo de colaboración entre Portugal, entre la red de ciudades de Portugal y la red de ciudades de España, en colaborar en una red ibérica de ciudades inteligentes. En esos temas también de colaboración y de potenciación de la colaboración público-privada es muy importante los espacios de compartición, lo que se llama el concepto de Urban Living Lab. En Barcelona hay un proyecto exitoso que es el del 22 Arroba, todo un barrio en el que se ha potenciado la colaboración, esa colaboración de innovación en el territorio. En Porto también están impulsando un Living Lab y por tanto son iniciativas muy importantes y que ayudan a ese desarrollo de ciudades inteligentes. Como también hay algunas iniciativas privadas, en este caso aquí pongo el ejemplo de Guaira Telefónica, pero que está teniendo un impacto importante de cómo ayudar a emprendedores a desarrollar iniciativas, porque la innovación nos vendrá mucho de empresas pequeñas y de jóvenes, y ahí le hemos de dar un potencial de crecimiento a los jóvenes y al talento que ve las cosas de otra manera, crece con otra cultura, y hemos de ver cómo desarrollarlos. Finalmente, ahí para ya ir cerrando, la Smart City, antes se decía, la ciudad es un elemento complejo, tiene muchos elementos de energía, de medio ambiente, de planificación urbana, de resiliencia. Es importante tener una visión integral de esos proyectos. Antes también, Merced decía, hay que romper esquemas, dice, las administraciones están estructuradas por áreas, por ámbitos, y esto pasa en España, pasa en Portugal, pasa en todos los ámbitos. El concepto de Smart City requiere una visión transversal
requiere el impulso de su alcalde en ese proyecto transversal, pero también requiere de esa transversalidad de los distintos áreas. Yo me he encontrado con ayuntamientos que hablan de que están abriendo los datos, de que son abiertos, pero se abren unos cuantos datos hacia afuera, pero a mí es esa administración hacia adentro y aún mantiene unos silos de información, que esa información no fluye transversalmente dentro de la organización. Es importante cambiar también modelos de concepto organizativo interno y hemos de ser abiertos hacia afuera, pero abiertos hacia adentro, y que esa información circule y que se compartan proyectos y que se compartan experiencias, y esos son cambios lentos, pero lo han de liderar ustedes, lo han de liderar desde el ámbito político y ámbito ejecutivo de los ayuntamientos, pero eso es un reto muy importante. En esa visión integral de ciudad, y ahí, por ejemplo, hay proyectos como el que antes veíamos de La Coruña, que es una visión que he felicitado antes porque es una visión global de ciudad, de planificación, de desarrollo, pero es muy importante esa visión transversal y ese proyecto de ciudad. Ya para acabar, lo que les voy a dejar, voy a ver muy rápidamente porque veo que el tiempo se ha echado encima, pero unas consideraciones muy rápidas de hoja de ruta de cara al concepto de Smart Cities. De cada estrategia, 3 consideraciones. Estrategia alineada con valores y prioridades de la ciudad. Antes también se comentaba, las ciudades son distintas. Ahí tenemos problemas comunes, pero las ciudades son distintas. El camino ha de ser distinto. Y ha de estar alineado con el modelo de ciudad futura, con los valores de esa ciudad. Pero hay que identificar acciones a corto plazo que den resultados. Y ha de tener un liderazgo y una visión integral. Podemos avanzar en cosas concretas, pero tengamos esa visión, como antes nos comentaba Coruña, esa visión, todo lo que nos han contado no lo van a poder hacer a la vez, tendrán que priorizar, pero tienen una visión a largo plazo. De cara a innovación, incorporar procesos de innovación abierta. La administración como facilitador y con el concepto de Urban y Living Labs que antes comentábamos, y hay que innovar en los modelos de colaboración público-privada. La colaboración público-privada no es solo proveedor y contratista, sino es cómo buscamos complicidades allí. De cara a la colaboración, involucrar a los actores del ecosistema, como comentábamos antes, ciudadanos, emprendedores, empresas locales, atracción de talento que pueda venir allí, promover la inteligencia colectiva y empoderar a los ciudadanos que tengan un rol más importante en la gestión de la ciudad. Comentaba, por ejemplo, una experiencia en Río, que han tenido problemas de seguridad muy importante. Cuando han conseguido tener mejores resultados con el mantenimiento del mobiliario urbano, es cuando los ciudadanos se han implicado desde el inicio y han considerado ese mobiliario urbano suyo, han participado en esa implementación. Y por último, los cambios de modelo. Alerta a los cambios de cultura de modelos de consumo, que decíamos, promover todo el concepto de compartir que viene y sobre todo compartir experiencias y generar estándares. Ahí también es otro de los que antes nos han marcado, de la que la Comisión está focalizando esfuerzos. Tener en cuenta lo que decíamos, que las ciudades son distintas, tienen problemas distintos y hay que establecer caminos distintos. Y ya para cerrar, les voy en noviembre organizamos en Barcelona el evento más importante a nivel mundial de Smart Cities, el Smart City Expo World Congress. Antes comentábamos que este año ha habido mayor participación de Portugal. Yo espero que la haya más fuerte el año próximo. Han habido 300 ciudades, representantes de 300 ciudades, empresas de todo tipo, 300 ponentes. Aquí hemos tenido los ponentes más importantes este año, como Richard Florida, que es uno de los
gurús en el concepto de ciudades, y por tanto los invito a que vengan el próximo noviembre a Barcelona, en que podremos debatir todos estos temas y podrán contactar con ciudades y con gente interesante de todo el mundo.